Padre nuestro, Señor Santo, gracias por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos someternos a la guianza del Espíritu. Estamos necesitados. Vivimos de toda palabra que sale de tu boca. Tu palabra es útil a nuestra vida en todas las cosas. Fue el instrumento que tú usaste para crear el universo. Esa misma palabra sostiene los mundos. Esa misma palabra se hizo carne en el verbo Jesús y trajo nuestra redención. Pero la palabra también nos hace nacer. Es una semilla incorruptible que nos hizo nacer para una esperanza viva. Gracias, porque ella también nos nutre, nos santifica, nos perfecciona. Por favor, sé con nosotros. Danos sabiduría, consejo, inteligencia, revelación y edificación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar. Vamos a estudiar la etapa de retorno de los judíos a Babilonia. En forma de repaso, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió 3 veces a Judá. La primera vez en el año 605. Se llevó 10,000 cautivos y entre ellos a Daniel. Después invadió una segunda vez, unos años después, en 597. Y se llevó otro grupo, invadió una tercera vez y definitivo, en forma definitiva. En el 586, la última vez, quemó el templo, destruyó y quemó los palacios, quemó la ciudad y se llevó otro gran grupo y dejó unos campesinos o un grupo de judíos que trabajaban en la tierra. Después ese mismo grupo fue llevado, se fueron a Egipto y secuestraron a Jeremías. La cautividad, hubo 3 éxodos de Judá a Babilonia en esas 3 fechas. Y hubo también de regreso, Dios hizo que el regreso fuera también de la misma manera. Hubo 3 grupos que regresaron. Y así fue el fin de la cautividad. Vamos a introducir el tema. Dice, la cautividad babilónica fue castigo de Dios a Judá por los pecados de sus reyes, príncipes, sacerdotes y el pueblo. También por menospreciar las palabras que les envió por sus siervos los profetas, según segunda de Crónicas 36, 11 al 21. Dios profetizó por medio del profeta Jeremías que el tiempo de duración de los judíos en Babilonia sería 70 años. Estas fueron sus palabras. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías 29:10, Dios promete regresar a su pueblo después de 70 años. De acuerdo con la ley de Moisés, la tierra iba a tener descanso el 7º año, según Levítico 25, 1 al 7. Esto llegó a conocerse como el sabático, o sea, el año sabático. El cautiverio de Judá en Babilonia permitió que la tierra disfrutara de los días de reposo que se pasaron por alto. Cito, dice Moisés, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Viene que está profetizando. Dice, y comeréis la carne de vuestros hijos, y así pasó en el sitio de Jerusalén, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se
pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones. Está profetizando Moisés aproximadamente en el año 1450, diríamos, porque el éxodo fue en el 46-47. Dice, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y vuestra tierra estará desolada, y desiertas vuestras ciudades. Ahora vienen en negrillas. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Esta cita se encuentra en Levítico 26, del 27 al 35. Y continúa diciendo, ahora viene lo que dice en Segunda de Crónicas 36, 21, haciendo alusión a esa profecía. Miren ustedes, lo mismo sucedió en el sitio o las veces que Nabucodonosor invadió, las 3 veces, pero especialmente en el 586. En Lamentaciones, Jeremías dice que las madres se comieron, algunas madres se comieron a sus hijos por el sitio porque había hambre. Todo lo que dice aquí se cumplió exactamente. Moisés escribió, ya saben ustedes, muchos siglos antes. Y aquí estábamos hablando del 586 y Moisés escribió, diríamos, en el 1500, por redondear el número. Entonces, bien, pasaron como 500 años, casi 600 años. 6 siglos. Moisés habló de esto. Y miren lo que dice en Segunda de Crónicas 26, 31, aplicando, para que se cumpliese, o sea, está hablando del cautiverio, la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Quiere decir, escuchen, quiere decir que si duraron 70 años, fue porque por 70 años no le dio tiempo, no reposó la tierra, o sea, no guardaron el año sabático, no le dieron reposo a la tierra. ¿Qué hizo Dios? Los mandó allá, y mientras ellos estaban en cautividad, la tierra reposaba, como Dios se lo dijo a través de Moisés. Voy a leer otra vez eso. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. El punto de dice, los 70 años no solo anunciaron el fin del cautiverio de Judá, sino también del imperio babilónico. Esta fue la sentencia del Señor contra Babilonia. Escuchen, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo, dice, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Jeremías 25, 12 al 14. Ya saben que los 70 años fueron porque los judíos, por un periodo grande, vamos a ver, si eran cada 7 años, cada 7 años se reposaba en la tierra. Si ustedes se pueden a pensar que el castigo fue 70 años,
70 años. Entonces, ¿cuántas veces? 7 por 7, 49. 490 años. No sé. Pero, o por 70 años ellos dejaron de, o fue así, o por 70 años dejaron de, no celebraron el año de jubileo, el año sabático, y por eso Dios se lo puso como castigo. La tierra no reposó. Posiblemente por 70 años sería, ¿no? Puede ser que la misma cantidad, porque 490 sería en tiempo de Moisés, y Israel tuvo que haber cumplido ese mandamiento por muchos años. Así que yo pienso que durante 70 años ellos no cumplieron con el año del jubileo. Entonces Dios hizo que la tierra, pues acuérdense una cosa, la tierra reposaba en el año séptimo, el año completo. Entonces, como dice, días por año te he dado, como dice de los 40 años en el desierto. Posiblemente por 70 años no se guardó la fiesta del año sabático. Ahora, escuchen un segundito. Lo segundo que dije aquí, dice, cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Quiere decir que los mismos años de castigo a Judá fueron los mismos años de castigo a Babilonia. Por ejemplo, Nabucodonosor invade a la primera vez en el 605. Muy bien. Si ustedes le suman a estos 70 años, da 535. ¿Ok? 535. Muy bien. ¿Qué pasó en este año? Atención. Atención aquí. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Ciro se apodera de Babilonia en el 539 a.C. Algunos dicen 538. Acuérdense el problema del año que les dije, que no es el mismo año de nuestro calendario, varía. Y dice Esdras 1:1 que en el primer año de su gobierno, él da el decreto. Como fue en octubre, pongan el 538. Porque no entró y dio el decreto de una vez. Pasaron unos meses y entonces en el 38 él da el decreto. Pero desde que se dé el decreto hasta que los judíos salen en lo que se preparan, no van a salir todo el mundo, vamos para allá. No, ellos seguro, cada uno toma sus cosas, se ponen de acuerdo. Es todo un pueblo, fueron 50,000 que salieron. 50,000 personas no pueden salir así, vámonos, mañana salimos. Eso no fue así. Eso duró varios años preparándose para salir. Después tuvieron que recorrer la distancia, diríamos 1,300 kilómetros, por decir algo. Más o menos, eran 1,200, redondeando el número de kilómetros para ahí. Entonces, por eso se cree que ellos llegaron o en el 36 o el 35. 535. Muy bien. Entonces, los 70 años serían desde algunos ponen 6. Y si usted pone 6, tiene que poner 6 entonces aquí. Pues acuérdense que el año no coincide. Entonces sería, algunos dicen, van a ver algunos libros que dice 606, 605. Vamos a decir 606, 605, 636, 335. Es lo mismo, pues, son 70 años. Los 70 años es así. ¿De acuerdo? Ahora, ese mismo tiempo, dice la Biblia que en el primer año de Nabucodonosor, él invadió a Judá. En el primer año. Quiere decir que ahí el imperio babilónico comienza en el 605, porque fue el primer año de Nabucodonosor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, termina en el 35, o sea, la cautividad de los judíos. Más o menos fueron los mismos 70 años. Los mismos años de cautiverio, atención, los mismos años de cautiverio de los judíos son los mismos años. Cuando se terminen los 70 años, yo también te voy a castigar a ti, Babilonia.
¿Así? Quiere decir que terminaron más o menos los 70 años y fue el mismo tiempo. Quiere decir que el imperio babilónico duró los mismos años que ellos cautivaron a Judá. Ahí Dios arremetió contra ellos. Van a ver algo importante también, que se lo voy diciendo antes que ocurra. El templo también duró 70 años. Voy a borrar aquí. Ok. El templo fue destruido en el año 586. ¿De acuerdo? Acuérdense que 85, 86, hay una... Cuando vean un año sepan que hay una... Muy bien, escuchen. ¿Saben ustedes? Pónganle ustedes a esto, réstenle 70 años. En este año se terminó la construcción del templo. En el 5, fue el 5, 6. 515, 506, 16. 515, 516. Que lo voy a estudiar con ustedes. Miren lo interesante. 70 años duró Israel sin templo. 70 años duraron de cautividad. 70 años duró Babilonia como imperio. El 70 es un número muy importante. Habla de cautividad. Quiere decir que no solamente Israel estuvo en cautividad, el templo estuvo en cautividad. No hubo adoración en el templo por 70 años. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a entrar, seguimos. Lo importante es que ustedes entiendan. Entramos ahora al exilio o cautividad de Judá. Los años 605 a 536. Son 70 años aproximadamente. Acuérdense que el 605 puede ser 606. ¿De acuerdo? Muy bien. Las campañas de Nabucodonosor contra Judá, según la Biblia, fueron 3. Tomó Jerusalén en el 605 a.C. y se llevó cautivo a Daniel y a miles de otros judíos, como también parte de los utensilios sagrados de la casa de Jehová, según Jeremías 25, 1 y 9, y segunda de Crónicas 36, 5 al 8, y Daniel 1, 1 y 2. Esos textos hablan de cómo los vasos sagrados fueron transportados a Babilonia. 2. Sitió y tomó a Jerusalén por segunda vez en el 597 a.C. En esta ocasión se llevó al cautiverio al rey Joaquín, al profeta Ezequiel y a muchos otros del pueblo, según Segunda de Reyes 24, 8 al 16 y Segunda de Crónicas 36, 9 y 10. Punto 3. Invadió por tercera vez a Jerusalén, la tomó y la destruyó después de un sitio de 2 años y medio en el 586 a.C. Quemó el templo de Salomón, rompió el muro de Jerusalén y consumió a fuego todos sus palacios. Se llevó a Babilonia los tesoros y utensilios del templo que habían quedado. Aprisionó al rey Sedequías y le llevó a Babilonia. ¿Sabe que le sacó los ojos y lo llevó a Babilonia? Se llevó cautivas grandes masas de la población. Un grupo de judíos quedaron para cultivar la tierra, según Segunda de Crónicas 36, 11 al 21 y Segunda de Reyes 25, 1 al 26. Babilonia cayó, atención, el 12 de octubre del año 539 a.C. en manos del ejército medo-persa que la tenía sitiada, capitaneado por Ciro el Grande. Belsasar, el rey babilónico, ese mismo día fue ejecutado, según Daniel 5, 30 y 31. Y eso lo leímos. Dice que a la misma noche fue muerto Belsasar y Ciro fue puesto como rey de Babilonia, Darío, de parte de Ciro. Más adelante voy a hablar de él. Mírenlo aquí. Ciro instaló a su hábil general Darío, el Medo, conocido también en la historia como Gubaru, o Gubarú, no tiene acento, Gubarú, está bien. Acuérdense que esos nombres cuando se transcriben a nuestros idiomas es un poquito difícil ponerle acento, porque los idiomas varían.
Los idiomas antiguos no tienen acento como los nuestros ahora. Por eso muchos nombres de la Biblia, usted ve que se pronuncia de una manera, de otra manera, y en otras versiones transcribe el nombre de otra manera, parecido. Dice, como su corregente en la ciudad de Babilonia, segunda Daniel 30 al 31. Ha habido muchos problemas. Algunos historiadores han tenido problemas con este Darío. Vamos a poner los textos ahí, especialmente al 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Pongan el otro texto. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Escuchen, déjenlo ahí. Los críticos de la Biblia dicen que es un error de Daniel hablar de ese Darío, porque ustedes saben que el hijo de Ciro fue Cambises. Así que no era Cambises, porque apenas fue la misma noche, Ciro estaba vivo, que porque Ciro no se quedó en Babilonia. Acuérdense que estaba Susa como capital, Ecbatana, habían ciudades importantes, habían capitales, una capital administrativa y otra de otra manera. O sea, habían ciudades importantes. Y posiblemente Ciro no se quedó ahí, sino que siguió en otros asuntos del reino y puso a este Darío. Bien, este Darío no se puede confundir con Cambises. Algunos dicen, puede ser Cambises. ¿Sabe cómo yo sé que no era Cambises? Porque Cambises era un muchacho y no tenía 62 años. No era Cambises. Tampoco se pudo equivocar diciendo que fue Darío primero, que vino mucho después. ¿Por qué? Porque era joven. Primeramente vino muchos años después. Y segundo, no tenía esa edad cuando comenzó a reinar. Así que indiscutiblemente no fue un error de Daniel que se refiera a Darío primero, porque existió después y además no tenía 62 años cuando comenzó a reinar. No puede ser Cambises porque era un muchacho. Por consiguiente, ese Darío posiblemente sea este hombre, que es lo que se cree, que es un general, que él lo puso ahí, un hábil general, Gubar o Gubarú. ¿De acuerdo? Acuérdense que esas personas de la antigüedad tenían varios nombres. Ustedes vieron cómo a medida que hemos estudiado ciudades, vienen como una ciudad, tenía un nombre allá. ¿Acuerdan de los Abirus, que a uno le decían de un nombre y aquí le decían de otro nombre? Y hay ciudades que a veces a la ciudad le llamaban de una manera. Miran a los persas, cómo los árabes le tenían un nombre, cómo los judíos le tenían un nombre, cómo los griegos tenían un nombre. Eso es algo muy común. Posiblemente Ciro tenía otro nombre. Depende del idioma que lo estaban llamando. Y todos esos reyes, todos tenían, ven que a veces Darío Codomano. Y ven ustedes que hay un sobrenombre. Y eran conocidos con Asuero, por ejemplo. Asuero posiblemente estaban pensando en un título, que quizás no es un nombre. Pero se sabe que era Jerjes. Cuando se sigue la cronología histórica, se sabe que era Jerjes, porque reinó en esos años. ¿Los ayuda la explicación? Muy bien. Y otra cosa, Daniel no pudo haberse equivocado porque Daniel menciona a Belsasar. Belsasar no fue conocido por la historia. O sea, Belsasar, por causa de Belsasar, se reían los críticos, se leían del libro de Daniel. Ese Belsasar, porque tenían los anales de la historia de Babilonia y no aparecía ningún Belsasar. Eso es una tontería bíblica, pues ese Belsasar nunca existió. Hasta que cuando estudiamos de Babilonia, le mostré la prueba. Cuando apareció registro de Belsasar, se tuvieron que callar la boca y meterle el rabito entre las piernas. Entonces, si la Biblia tenía razón hablando de Belsasar, cuando la historia no lo conoció por milenios y la Biblia sí hablaba de él, eso me dice a mí que si la Biblia habló de un Belsasar que no era conocido, pero que era gobernador de Babilonia, corregente de su padre Nabonido, me están diciendo a mí que el Darío existió y posiblemente fue uno de los generales que puso en el momento Ciro, mientras ocúpate de Babilonia, te nombro que yo tengo que hacer otros asuntos por otro lado. No tiene nada de extraño eso. Muy bien. Hay muchas cosas, mis amados, así, que
no la sabemos, pero que pueden tener muchas posibles explicaciones. No solamente en este caso, en muchos casos. Seguimos. Los profetas que realizaron su ministerio durante el periodo de la cautividad fueron Jeremías en Judá y Ezequiel y Daniel en el exilio, o sea, en Babilonia. O sea, simultáneamente que Jeremías profetizaba en Judá, Ezequiel estaba profetizando en Babilonia y Daniel, porque ellos fueron llevados cautivos allá. Así que Dios le tenía un profeta en Judá y tenía 2 profetas durante los 70 años allá en Babilonia. Cuando usted lea a Ezequiel, acuérdese que Ezequiel estaba en Babilonia. Todas esas visiones, él fue transportado en visión al templo de muchas cosas. Pero es increíble cómo él coincide en su narración con Jeremías. Y ellos no se citan el uno al otro, pero es increíble. Aún las fechas, las noticias llegaban. Cuando la Biblia dice en el año tal de Joaquín pasó esto y esto, es increíble cómo Ezequiel también da la misma fecha y dice, este día, cuando Nabucodonosor destruyó Babilonia, Ezequiel menciona el día. Ambos están de acuerdo, aunque había una distancia entre ellos. Esto es muy importante lo que viene ahora, el decreto de Ciro. Ciro pasó su primer año en Babilonia después que conquistó en el 539 antes de Cristo. Según la Biblia, Ciro promulgó el decreto de la salida de los judíos de Babilonia en el primer año de su reinado. Ahí lo leímos en Esdras, en el primer año de su reinado, Ciro promulgó, ya lo leímos. Babilonia fue tomada el 12 de octubre del 539 o 38 antes de Cristo, así que el edicto fue proclamado posiblemente en el 38. Muy bien, acuérdense que fue el primer año, pudo ser de octubre a octubre, pongámoslo en el 38. Los descubrimientos arqueológicos demuestran que la concesión que otorgó Ciro a los exiliados judíos no se debió a un hecho aislado de buena voluntad, sino a la política general de un gobernante con sentimientos humanitarios. En otras palabras, van a ver ahora, prepárense para entender esto. Cuando Ciro dio el decreto a favor de los judíos, no era tanto que estaba favoreciendo a los judíos, sino que fue una política general para todos los pueblos. Van a ver ahora. En otras palabras, Ciro políticamente, acuérdense que Ciro, sea lo que sea, un instrumento de Dios, era un político. Era el ungido para el propósito soberano de Dios, pero era un político, como Nabucodonosor. Dios usó a Nabucodonosor y trató con él, pero era un déspota. O sea, no quiero ustedes que era buena gente, pero Dios lo usó con el propósito, para el propósito. Entonces, Ciro, acuérdense que cuando estudiamos los asirios, Teglapileser III, Teglafalasar también, porque se traduce de las dos maneras, en inglés y en castellano. Este hombre comenzó la política en Asiria de mezclar a los pueblos. Cuando estudiamos el Reino del Norte, vimos que él fomentó esa política y sacó gente de Israel y se los llevó a tal lugar y trajo de allá y los mezcló con los israelitas. Y esa misma política la siguió el imperio que siguió, que fue Babilonia. Por eso Nabucodonosor se lleva a los cautivos a Babilonia, porque era una política heredada de los asirios. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué viene Ciro? Ciro era un hombre benévolo políticamente. Digo benévolo pero una estrategia. Acuérdense una cosa. En política y en negocio no hay bondad. En política y en negocio no hay bondad. Desde este púlpito he tratado de abrir los ojos a ustedes, que no crean en políticos ni en negociantes. Por favor, no se dejen engañar. No den su corazón a ningún político. Ningún político es bueno. Todos los políticos andan en pos de sus intereses. De ambos partidos. No se dejen engañar.
Ahora, Dios puede usar los presidentes. Eso no significa que no vamos a orar por ellos. Hay que orar por ellos porque Dios lo mandó. Pero no le damos el corazón a los políticos. Porque Ciro sabía que Babilonia estaba descontento con Nabonido por causa de sus dioses. ¿Y qué hizo él? Entonces, él se dio cuenta que los pueblos se sentían oprimidos, se sentían heridos, incluyendo a los persas, porque él era persa también. Y él fue, Persia y Media era antes territorio de los asirios. Por aquel que un imperio, cuando se apoderaba del otro, tomaba todo su territorio y anexaba a otros. Entonces, ¿qué hizo Ciro? Ciro dijo, yo voy a cambiar esta política de estar trasladando a los pueblos y a los dioses. Y voy a hacer que los pueblos regresen a su lugar de origen. Eso lo aplaudió el imperio entero. Por eso se le sometieron a Ciro. Lo vieron como un Mesías. Yo quiero decirte que no solamente los judíos lo veían como un Mesías. O sea, los otros pueblos, hay evidencias que los otros pueblos decían que Ciro fue elegido por sus dioses para liberarlos. No solamente Israel. Los demás pueblos decían que sus dioses. Y ustedes van a ver ahora en el cilindro de Ciro cómo Ciro habla de Marduk, que era el dios de Babilonia, como que los favoreció. Porque como Babilonia es la capital del imperio, por eso él se concentra en el cilindro, en Marduk, en el dios de Babilonia. Van a ver eso. Estoy explicando antes de que leamos, porque leemos, seguimos, y yo quiero que ustedes entiendan esto. Ahora, en esa política, Dios entonces lo usa a él para que su pueblo salga. Lo importante para nosotros es que Dios usa ese decreto que no solamente fue a favor de Israel, aunque quizás, como dice la Biblia, no hubo un decreto quizás general, pero hubo un decreto para cada pueblo. Porque es como una ley. Entonces posiblemente hubo un decreto, porque cuando se salió a buscar el decreto, cuando se detuvo la construcción del templo, en tiempo de Darío I, los gobernadores del otro lado del río, o sea, de Palestina, le dijeron a Darío, ten cuidado con esta gente que se quieren rebelar contra ti. Lee que esta ciudad, Jerusalén, siempre ha sido rebelde y hubo reyes poderosos aquí que desafiaron imperios y trataron de intimidar al rey de Persia. Pero Darío, entonces, como escuchó que Ciro había dado un decreto, entonces salió a buscar el decreto y lo encontró. Y posiblemente el decreto que encontró era un decreto directo a favor de Israel. Porque yo no creo que Darío ignoraba que hubo un decreto de Ciro que cambió la política del imperio, porque él heredó el imperio. ¿Cómo no va a saber que ya el imperio tenía esa política? Pues indiscutiblemente hubo un decreto para cada pueblo, o por lo menos hubo un decreto para Judá, a favor de Judá. Esto es lo que dice la Biblia. Pero lo que quiero decir es, lo que dice ahí, lo que leímos es, que no era algo que solamente favorecía a los judíos, sino que fue para una política general, para todo el imperio, de que los pueblos regresaran con sus dioses. Vamos a ver la aplicación acá. Muy bien. El B. Los descubrimientos arqueológicos demuestran que la concesión que otorgó Ciro a los exiliados judíos no se debió a un hecho aislado de buena voluntad, sino a la política general de un gobernante con sentimientos humanitarios. El cilindro de Ciro, encontrado por H. Rassam en el 1879 al 82, está hablando de nuestra era, ¿ok? No antes de Cristo, sino después de Cristo. En el siglo XIX de nuestra era, demuestra que él revirtió la política inhumana de los conquistadores asirios y babilónicos, restituyendo a sus respectivos países los pueblos que habían sido deportados, juntamente con sus dioses. Atención ahora, como los judíos no adoraban dioses o imágenes,
el decreto del monarca persa hizo regresar a Jerusalén todos los utensilios sagrados que Nabucodonosor había transportado a Babilonia. Yo creo que no hay que leer el texto. Esdras 1, 7 al 11, allá habrá Esdras que inclusive Esdras el número de vasos de oro, tantos vasos de plata, todos esos utensilios fueron transportados. Esa nota la puse yo ahí, esa no está en libro. ¿Ok? Esa nota al final de que como los judíos no adoraban dioses o imágenes de talla, entonces lo único que podían regresar de Babilonia eran los vasos sagrados que sacaron del templo de Jerusalén. ¿Ok? Seguimos. Punto C. En su cilindro, Ciro describe y justifica sus medidas políticas concernientes a su conquista de Babilonia. Él dice, ahora ven palabras directas de Ciro. Marduk, que era dios principal de Babilonia, buscó a través de todos los países un gobernante recto. Fíjense que Marduk pudo ser Jehová. Lo que pasa es que Judá era un pueblo pequeño, insignificante, políticamente hablando. Babilonia es el centro del imperio. Y como el problema de Nabonido, como rey de Babilonia, era el descontento por los dioses, él menciona a Marduk, pero pudo mencionar cualquiera otro de los dioses. Porque él favoreció, diríamos, a todos los pueblos con todos sus dioses. Pero él, como está hablando, y es sabio, porque está hablando de Marduk, que es rey de Babilonia, y él quiere ganarse la voluntad de la capital del imperio. ¿Entiende? Marduk buscó a través de todos los países un gobernante recto. Yo quiero que todo lo que diga ustedes lo apliquen a Dios. No daba a Dios 150 años buscando un ungido antes de que viniera el cautiverio para Dios sacar a su pueblo. Así que ese Marduk puede ser el mismo Jehová en la aplicación. Porque miren cómo se aplica esto. Él pronunció el nombre de Ciro, rey de Asán. Pronunció. Algunos inclusive piensan que Daniel le leyó a Ciro lo que decía Jehová. Pero como Ciro quizás ve a Judá como algo sin importancia, entonces aplica lo que le dijo. En otras palabras, acuérdense que esta gente querían en muchos dioses. Jehová es uno más. ¿Qué quiere decir? Si Jehová, el Dios de Israel, habla de mí y me menciona por mi nombre, ¿cómo decía Isaías? Yo te puse nombre, yo te di nombre, yo te conocí por tu nombre, le dice a Ciro. Y miren cómo dice Ciro aquí. Buscó a través de todos los países un gobernante recto. Hablando de él, está hablando de él. Él pronunció el nombre de Ciro, rey de Asán. Lo declaró ser el gobernante de todo el mundo. Lo hizo ir a Babilonia, ya Dios había hablado de eso, yendo a su lado como un verdadero amigo. Como dice Dios, mi pastor, lo llama mi pastor, mi Mesías, como un amigo le llama. Sus tropas ampliamente extendidas, su número como el agua de un río que no puede ser establecido, marchó delante, sus armas empacadas, sin ninguna batalla, así me fue. Él, con referencia a Marduk, el rey, lo hizo, o sea, a Ciro, entrar a su referencia a Marduk, está hablando de Marduk, a su ciudad, que era Babilonia. Librando a Babilonia de cualquier calamidad, él entregó en sus manos a Nabonido, o sea, Nabonai, por el Nabonido, el rey, quien no lo adoró. Eso es política, ¿verdad? Quien no lo adoró. Porque ese fue, acuérdense que se retiró para allá, y algunos piensan que el motivo fue religioso. Fue a Arabia, recuerden ustedes, Nabonido, papá de Belsasar. Habiendo tomado Babilonia, Ciro estableció la política de permitir a las gentes cautivas el retorno a sus tierras natales y reconstruir sus templos. Reconstruir sus templos también. Porque acuérdense que cuando ellos salieron, como pasó con Judá, Nabucodonosor había destruido todo. Y los asirios también.
En el espíritu de esta política, los judíos fueron animados a regresar a Jerusalén. El cilindro de Ciro dice, en cuanto a la región de, tan lejos como Asur y Susa, Asur es el territorio que se llama Asiria, y Susa, que era la capital, Acad, recuerdan ustedes de Acad, de esa ciudad que menciona el Génesis antidiluviana, recuerdan ustedes Acad, de ahí viene la palabra Acadio, y Sargón también era de Acad. Esnumna, las ciudades de Zanbán, Meturnu, Der, así como la región de los Gutianos. Yo entregué a estas ciudades sagradas en el otro lado del Tigris los santuarios que habían estado en ruinas por un largo tiempo. Las imágenes las cuales vivían allí anteriormente. Él transportó las imágenes y transportó todas aquellas cosas que fueron llevadas a Babilonia, no solamente de los judíos, de los demás pueblos. Yo establecí para ellas santuarios permanentes, así como dio el decreto para reconstruir el templo de Jerusalén. Yo también reuní todos sus antiguos habitantes y los regresé a sus habitaciones. Tal como hizo con Judá, él habla, eso confirma lo que dice la Biblia. Además, yo recolonicé bajo el mandamiento de Marduk, el gran señor, todos los dioses de Sumer y de Acad, a quienes Nabonido había traído a Babilonia, causando la ira del Señor de los dioses, refiriéndose a Marduk, sin dañarlos en sus antiguas capillas, los lugares que les hacen felices. Los dioses eran felices en sus lugares y los vuelven otra vez. Fíjate, eso, aunque está aplicando a todos los dioses, se aplica a Dios, porque ¿qué hacía Dios feliz? El templo. Recuerden el pacto que hizo con Salomón: yo pondré mi nombre, mis ojos en este lugar. Cuando Israel prostituyó el templo, Dios decía, hicieron esto donde yo he puesto mi nombre, donde yo he puesto mi nombre. Así que dice que eso, volver a sus antiguos santuarios, a sus dioses, hacía felices a sus dioses. Lo mismo se aplica al Dios nuestro, a Jehová, aunque lo estaba aplicando a todos los, en general, a todos los pueblos. Pero esto confirma lo que la Biblia dice de Ciro en cuanto a Judá. ¿Están de acuerdo conmigo? Punto 4. Regresos del exilio babilónico. Hubo 3 regresos. En el 538. Eso es, acuérdense que fue varios años, pero está dando la fecha del decreto. 538. Que ahí viene Zorobabel, Josué, el sumo sacerdote, y vienen con casi 50,000 cautivos. El segundo, 558, viene Esdras, y el tercero, 445, viene Nehemías. Póngalo así: 538, Zorobabel. Segundo, 458, Esdras. Y 445, Nehemías. 3 regresos. Los 3 libros, Esdras, Nehemías y Esther, que cubren unos 100 años. Esto es, desde el 538 al 432 a.C., forman la sección final de la historia del Antiguo Testamento. Esto es muy importante. Porque Malaquías vivió en ese tiempo y era el último, y Zacarías también, y Ageo, que después hablaremos de ellos. Cuenta la historia del regreso de los judíos de Babilonia, la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, y el restablecimiento de la vida nacional de los judíos en su patria. ¿Están conmigo? Quiere decir que eso es lo que acontece en esos 100 años. La historia del regreso de los judíos de Babilonia, la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén y el restablecimiento de la vida nacional de los judíos en su patria. Los 3 últimos de los profetas del Antiguo Testamento, diga Ageo,
Zacarías y Malaquías vivieron y ministraron durante este mismo periodo de regreso y la restauración. Son los profetas del periodo de la restauración. Diga Ageo, Zacarías y Malaquías. Hubo en realidad 3 regresos de Babilonia, como se refieren los libros de Esdras y Nehemías. Después del primer regreso, bajo Zorobabel, el templo se reconstruyó. En el primero van a ver los detalles, se echan el cimiento del templo, se comienza a reconstruir, se paraliza, pero después bajo Zorobabel también se termina. Muy bien, así que en el primer regreso, por Zorobabel se reconstruye el templo. Después, en el segundo regreso, bajo Esdras, y el tercero, bajo Nehemías, se reconstruyó la muralla de Jerusalén. Los acontecimientos del libro de Esther encajan entre el primero y el segundo, o sea, entre Esdras 6 y 7, que ahí narra eso. Seguimos. Hablemos del primer regreso. El primer regreso fue bajo Zorobabel. Puse el 536. Acuérdense que eso es aproximado. Puse 38, 37, 36. Porque no se sabe, se dio el decreto, qué tiempo duraron los judíos en su preparación. Porque no se trató de una persona vino, otra familia se fue. No, eran casi 50,000 personas caminando hacia allá. O sea, me imagino que se hubo que organizarse todo y ponerse de acuerdo y organizar ese viaje. Duró 1 o 2 años, quién sabe más. Eso es más o menos, ¿ok? Primer regreso, bajo Zorobabel, 536 a.C. El decreto de Ciro fue promulgado en el 538. Pero contando el tiempo de preparación para la salida y el viaje, se cree que los primeros judíos llegaron a Jerusalén en el 536 a.C. Este grupo estaba compuesto por 42,360 judíos, 7,337 servidores, 200 cantores. Volvieron con Zorobabel y Jesúa. Jesúa es el mismo Josué, que era el sumo sacerdote. Llamado Josué en Ageo 1 y 2 y en Zacarías 3. Esdras 2, 1 y 2. Y 64 hasta el 70 del mismo capítulo. Ahí habla de esos detalles, confirmando esos detalles o probando eso. Trajeron con ellos 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos, 6,720 asnos y 5,400 vasijas de oro y plata. Al principio el gobernador nombrado por Ciro fue Sebasar, según Esdras 1:8 y 5:14. Voy a poner esos textos por algo que voy a decir ahora. Esdras 1:8 dice: lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá. Se cree que era el gobernador. Ahora, miren, 5:14. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sebasar, a quien había puesto, ¿por qué? Por gobernador. Algunos piensan que este mismo era Zorobabel. Yo difiero, ya van a ver por qué. Pero posteriormente fue designado Zorobabel como gobernador de Judá. Pongan a Ageo 1:1 para que vean. Quiere decir que un tiempo después, Ageo dice: en el año segundo del rey Darío, atención, acuérdense que pasó Ciro, pasó Cambises, ahora viene Darío. Darío comenzó a reinar aproximadamente en el 520, que es cuando da el decreto para el templo y dura 4 años o 5 para terminarse. Así que en el año segundo de Darío, eso viene siendo como diríamos el 20 o el 19, dice: en el mes sexto, en el primer día del mes,
vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Quiere decir que son dos personas distintas. Parece que al principio fue nombrado Sebasar, pero después fue puesto Zorobabel. Ambos eran príncipes. O sea, Zorobabel descendía de la casa real. Vamos a ver, más adelante hablamos de él. Seguimos. Zorobabel en acadio significa engendrado en Babilonia. Así significa Zorobabel, Babel, Babilonia. ¿Ve? Significa engendrado en Babilonia porque parece que nació en Babilonia. Hijo de Pedaías, nieto del rey Jeconías y por tanto descendiente de la casa de David. Según Primera de Crónicas 3, 17 al 19. ¿Pueden ponerlo ahí rapidito? Y ahí está hablando de la genealogía, dice. Y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel. Y ahí menciona y sigue mencionando los demás. Sigan con el 19. Dice, y los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simei, y los hijos de Zorobabel, y sigue hablando. ¿Ve? Que era hijo de Salatiel, y ahí habla de la descendencia de la casa de David en ese contexto. Gobernador de Jerusalén después del exilio. Se llama también hijo de Salatiel, hermano de Pedaías. Probablemente Salatiel no tuvo hijos y lo adoptó como heredero legítimo. Eso puede decirlo Esdras 3.2, versículo 8 y 5.2, y Nehemías 12.1, Ageo 1.1 y versículo 12 y 14 y Ageo 2 y 23. Aparece en la genealogía del Señor Jesucristo. Vamos a poner a Mateo 1.12, ahí rapidito. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y por ahí sigue hablando de que Cristo desciende de Zorobabel. Vamos a ver lo que dice Lucas 3:27. Esa es la genealogía de Jesucristo. Dice, hablando de Jesús, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, sigue bajando. Quiere decir que Jesús descendía de Zorobabel. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice aquí, él fue nombrado jefe del primer grupo de judíos cautivos que regresó de Babilonia. Está hablando de Zorobabel. En el mes séptimo, que es el mes de Tisri, septiembre, octubre, en el calendario nuestro, erigieron el altar de la ofrenda encendida, siendo este el primer paso para la reconstrucción del templo y la reinstalación de la nación. Guardaron la fiesta de los tabernáculos, según Esdras 3, 4 al 6, y acopiaron materiales para la construcción del templo, Esdras 3, 7. Esto se hizo bajo la dirección de Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, según Esdras 3, 2. Ahí habla de que lo primero que hicieron fue que establecieron el altar. Vamos a poner a Esdras capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Siguen. Entonces se levantaron Jesúa, que es Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, bajo varón de Dios. Así que lo primero que hicieron fue el altar, sigue, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Seguimos. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden y conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová.
Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no habían sido echados todavía. Quiere decir que edificaron el altar, hicieron sacrificios. O sea, déjalo ahí, no quiten el texto. Esto es un asunto que lo han escuchado en sermones míos, que me llama la atención a mí, que lo primero que edifican es el altar a Jehová. Acuérdense que toda Jerusalén estaba llena de escombros. Ningún arquitecto, ningún ingeniero va a comenzar una obra sin hacer un plano. A nadie se le ocurre, toda edificación comienza con un cimiento. ¿Qué hicieron ellos? Ubicaron dónde estaba el altar, quitaron los escombros y dijeron, nosotros no vamos a hacer sacrificios cuando tengamos templo. A Dios hay que adorarlo siempre, durante el tiempo de la reconstrucción. Y allí hicieron un altar y ofrecieron sacrificios a Dios. Y después echaron el cimiento y comenzó la edificación del templo. A ver lo que sigue después. Ahí dice, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Ahora bien, en el año segundo de su venida a la casa de Dios, posiblemente el 535, porque fue el segundo año de la venida. Si vinieron, por decir algo, en el 37 salieron, 2 años en el 35. O sea, desde que salieron, en el 35 comenzaron a edificar. Desde que salieron, ¿no? 2 años después, dice aquí, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y ahí habla, dice aquí, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Quiere decir que echaron los cimientos ahí. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Un acontecimiento poderosísimo, ese 70 años en cautividad. Esa era una señal. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban. Ahí estaban los ancianitos llorando, ya estaban viejitos, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Párense ahí. ¿Saben ustedes quiénes daban gritos de alegría? Los jóvenes. Porque los jóvenes estaban contentos y los viejitos lloraban. Los viejitos porque se acordaban. Vivieron las dos etapas. Los jóvenes estaban, aleluya, gloria a Dios otra vez. Porque les habían contado sus padres acerca del templo y la gloria del templo, lo que era el templo. Y ahora ven que van a construir el mismo templo o reconstruir. Daban gritos, pero los viejitos lloraban. Sigan. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Vamos a dejarlo ahí para seguir aquí. Posiblemente muchas de las lecturas ya están acá y ya nos evitamos leer otra vez. Muy bien.
Ya leímos el 4, ahora el 5. En el mes segundo, esto es mayo, del 535, eso es aproximadamente, puede ser 36, ¿eh? Porque como no sabemos cómo se dio el decreto, pero no sabemos qué tiempo duró lo que llegaron. Ahí dice que en el segundo año, si llegaron en el 37, 2 años después. Bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué, echaron los cimientos y comenzaron la reedificación del templo. La ceremonia de iniciación de la obra dio lugar a grandes muestras de alegría y también de llanto. Esdras 3, del 10 al 13. Los enemigos consiguieron detener la construcción del templo. Eso lo dice Esdras 4, del 1 al 24. Dice que lograron detener la obra. Es imposible leer 24, 4, 1 a 24. Son muchos versículos, porque ustedes lo leen después. Se trata de los samaritanos, mestizos por tener su origen en extranjeros procedentes de Asiria, según Segunda de Reyes 17, 24 a 41. Y eso lo leímos, lo estudiamos los samaritanos, que es una mezcla de aquellos pueblos que trajeron los asirios y lo mezclaron con los judíos que se habían quedado allí después que las 12 tribus fueron esparcidas. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la Biblia? Que al principio adoraban a Dios y a sus dioses y que después pidieron al rey que mandara a alguien porque los leones, Dios aumentó los leones y los leones se los comían. Y dice la Biblia que ni servían a Dios y a su Dios, es una mezcla, de ahí salen los samaritanos. Ellos eran los que estaban allí cuando los judíos llegaron. Sanballat, Tobías, toda esta gente eran palestinos y eran, no estoy diciendo que ellos, estoy hablando de los que vivían allí, ¿no? Porque esta gente tenían su origen étnico, ¿no? Pero estoy hablando del pueblo que vivía en ese tiempo, se habían formado de esa mezcla que eran los samaritanos. La narración de Esdras declara: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo de reinado de Darío, rey de Persia, según, eso lo dice, leía Esdras 4:24. Así que la obra estuvo detenida hasta el segundo año de Darío, que era el 520. Quiere decir que desde que se echaron el cimiento, 535 más o menos, hasta que se volvió a reconstruir, se continuó la obra, pasaron 15 años. Estuvo detenido por 15 años. Darío, primero, que reinó desde el 522 al de 486 a.C., ascendió al trono de Persia y debido a su bondad y al ministerio profético de Ageo y Zacarías, según Ageo 1 del 1 al 4 y 2:14 y Zacarías 4:9 y 6:15, la obra pudo continuar según Esdras 5 del 1 al 17. Vamos a leer Ageo 1 del 1 al 4. Rapidito. Eso es importante leerlo. Ageo 1 del 1 al 4. Dice: en el año segundo del rey Darío, que es el 520, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Era porque estaba detenida. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y ahí sigue hablando el profeta y decreta. Todo el libro de Ageo habla de eso, de la profecía. Ageo y Zacarías animaron a Zorobabel. Por ejemplo, léanse a Zacarías 4:9. Dice: las manos de Zorobabel echaron el cimiento de la casa, dice, de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Zacarías está diciendo: Zorobabel
echó el cimiento. Y el mismo Zorobabel va a terminar esto. Ha dicho Jehová. Y a pesar de la oposición que hicieron los enemigos, adversarios, tratando de prejuiciar al rey de Persia, no lo lograron. Y como dice Nehemías, y la mano de Jehová estuvo conmigo. El 8. Darío encontró el decreto de Ciro en su capital de verano, Ecbatana, según Esdras 6, 1 al 5, y dio orden de que se completara la obra del templo, según Esdras 6, del 6 al 13. Terminada la obra, según Esdras 6, 14 y 15, se procedió a su dedicación. Vamos a leer a Esdras 6, 14 y 15. Esdras 6, 14 y 15. Dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía. Miren que está citando, está hablando Esdras, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. Está haciendo alusión a las profecías de ellos. Y por mandato de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. 3 decretos. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año de reinado del rey Darío, o sea, en el 15. Fue el 12 de marzo del 515. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes o los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Está bien hasta ahí. Ahí hubo la dedicación. Y dice, sigue diciendo: Darío no solo confirmó el decreto anterior de Ciro, sino que añadió el suyo propio, que estimulaba la entrega de algunos tributos a los judíos. Una decisión que seguramente produjo un gran disgusto en Tacnai, ya que afectaba sus entradas. El templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año de reinado de Darío, según Esdras 6:15. La fecha, de acuerdo con nuestro calendario, fue el 12 de marzo del 515. Algunos ponen 516, pero está bien. Acuérdense que hay problemas del año, ¿no? Segundo regreso. Ahora terminamos con el regreso de Zorobabel, ahora pasamos al de Esdras. Dice, segundo regreso, bajo Esdras, 458 a.C. Eso lo narra Esdras 7, del 1 al 28. No lo vamos a leer, ustedes se lo leen después, muy largo la lectura. Esdras salió de Babilonia durante el reinado de Artajerjes I, que reinó entre los años 465 al 424 a.C. Y con él 1,754 varones, 100 talentos de oro, 650 talentos de plata. Leo a Esdras 7:7 que dice: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Quiere decir que trajo un grupo de, especialmente personas que eran ministros de Dios. Bien, es importante, voy a hablar después un poquito de la aportación de Esdras. Sigue diciendo, el viaje abarcó 1,448 kilómetros. Yo hace un rato dije 1,200, porque estoy hablando aproximadamente. Aquí está la cantidad exacta. 1,448, casi 1,500 kilómetros. Duró 4 meses la travesía. Fíjense, 4 meses. Y eso que venía con pocas personas. En el primer viaje que eran 50,000, imagínense ustedes, con tantos burros, camellos, niños, mujeres, un éxodo. Desde el 1 de Nisan, marzo o abril, que era el primer mes del calendario hebreo, hasta el 1 de Abib, julio y agosto.
del 558 antes de Cristo, según Esdras 7, 8 y 9. Muy bien. Junto con Ezequiel, a Esdras se le considera el padre del judaísmo post-exílico. Post-exílico significa después del exilio. Y el exilio es la cautividad, o sea, los 70 años en Babilonia. ¿De acuerdo? Cuando escuchen ese término pre-exílico y post-exílico. Hubo profetas pre-exílicos que fueron antes del exilio y profetas post-exílicos que fueron después del exilio. ¿De acuerdo? De todos los calificativos que se le han dado, estábamos hablando de Esdras, escriba, según Esdras 7:12 se le llama a él. Vamos a ponerlo ese versículo ahí rapidito. Esdras 7:12. Dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, mire que llama sacerdote, y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Fíjense los nombres: sacerdote, escriba y erudito de la ley del Dios de Israel. Algunos se llaman el padre del judaísmo. Ahí dice que era sacerdote, erudito y estadista. Quizás el que mejor lo define sea el de reformador religioso. Pasó la mayor parte de su vida en Babilonia, donde seguramente sirvió en el gobierno persa como ministro encargado de los asuntos judíos. Así alcanzó el título de erudito de la ley del Dios del cielo, según Esdras 7:2. En el 458 a.C., el séptimo año del entonces rey de Persia, Artajerjes I, Esdras consiguió permiso, dinero y otras ayudas del rey y se encaminó a Jerusalén al frente de un grupo de repatriados, sacerdotes y levitas en su mayoría, según Esdras 7:7. A fin de continuar la reconstrucción del país que Zorobabel había iniciado entre los años 536 al 516. Ese fue el periodo que Zorobabel hizo su trabajo de la reconstrucción del templo. Es interesante esto, que vamos a ver la conclusión de la reconstrucción de los tres regresos. Dice la parte 5. Al llegar a Jerusalén ofreció sacrificios al Señor, Esdras 8:35, y se presentó enseguida a las autoridades persas, las cartas credenciales que lo autorizaban para iniciar labores en bien de su país, según Esdras 8:36. Cumplidas estas formalidades espirituales y de orden político, Esdras investigó la situación de los judíos que vivían en la Tierra Santa. Al descubrir la baja condición moral del pueblo, elevó a Dios una ferviente oración de gratitud por el remanente y pidió perdón por los pecados cometidos. Es una oración muy poderosa. No tengo el tiempo para leerla, pero léanlo después. Pide perdón a Dios, confiesa los pecados y pide a Dios misericordia para su pueblo. Fue tan intensa esta oración que el pueblo en masa se conmovió y ofreció colaborar con el caudillo en todas las reformas que introdujera, siendo la mayor de ellas el divorcio de las mujeres no judías, según Esdras 10, del 1 al 44. Esdras logra terminar casi en su totalidad con los matrimonios mixtos entre judíos y los semi-idólatras samaritanos. Ustedes lo han leído en el libro de Esdras, cómo él hasta la barba se arrancó. Y esto es algo muy poderoso que nos enseña lo que fueron capaces de hacer los judíos bajo el liderazgo de Esdras. ¿Saben ustedes lo que es dejar a sus hijos y a sus mujeres para ser fieles a Dios? Porque habían tomado mujeres que no eran hebreas, violando la ley de Moisés. ¿Haría usted eso? Dejar a sus hijos y a su familia para obedecer a Dios. El que no dejare padre, madre, mujer, hijo, por seguirme a mí no es digno de mí.
Fíjense que Dios siempre ha sido radical, amados. Quizás ahora estamos en otra dispensación. Dios no va a decir que tú dejes tu familia, jamás, porque estamos en otra dispensación. Pero hay una enseñanza de lo que pide Jehová tu Dios de ti. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Amén. Seguimos. Punto 6. Según parece, en una segunda misión a la Tierra Santa, en el 444 a.C., parece que Esdras regresó y volvió de nuevo. Hubo una segunda misión. Esdras sintió la urgente necesidad, o sea, viajó y regresó. Esdras sintió la urgente necesidad de proclamar el mensaje de las Escrituras en medio del pueblo. Un día, como dice la Biblia, junto a todo el pueblo, como un solo hombre, en una de las plazas de la ciudad, leyó ante hombres, mujeres y niños, entre comillas, el libro de la ley. Desde el alba hasta el mediodía, estoy citando. Y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Son citas bíblicas. Como dentro del inmenso auditorio había gente que no entendía el hebreo en que la ley se escribió, se consiguió a un selecto grupo de intérpretes para decir al pueblo en lengua conocida, o sea, arameo, todo cuanto el sacerdote leía, según Nehemías 8, del 1 al 18. Así que hasta tradujo para que todos entendieran la ley de Dios. Movido por el mensaje de las Escrituras, todo el pueblo confesó sus pecados, según Nehemías 9, 1 al 37. Una vez hecha su reforma, Esdras desaparece de la historia. Déjame decirte que, escuchen, hay algo que me llama la atención a mí aquí. Esto no lo leí en ningún libro, solamente pensando. Zorobabel y Josué se encargan de echar el cimiento, construir el altar, echar el cimiento y terminar la obra del templo. ¿Ok? Esdras viene ahora. O sea, Nehemías reconstruye el muro. Una ciudad sin muro está desprotegida. Templo y Nehemías el muro. Pero el que trae el aspecto espiritual de la restauración es Esdras. Fíjense que hubo una restauración física, templo y muro, pero viene una reforma espiritual. Este es el hombre que no edificó un edificio ni muralla, aunque seguro hizo su parte ahí cuando estaban construyendo el muro, porque estaba allí y cada uno hizo su parte, pero la aportación de él es que vuelve el pueblo a Dios. Amén. Es el hombre y tiene una connotación. Este hombre es un erudito de la Escritura. Junto con Ezequiel, como dice, la aportación de Esdras es invaluable. No se puede medir la aportación que Esdras dio en su tiempo y que quedó ahí en el libro. Un hombre celoso de Dios, de la ley, y que volvió al pueblo, que estaba totalmente extraviado. Imagínense ¿saben lo que implica un matrimonio con alguien que no es del pueblo de Dios? Los hijos, en otras palabras, eran samaritanos, en vez de judíos. ¿Por qué? Fíjense que hubo que traducir, porque prevalecían otras lenguas. No conocían bien el idioma. Había una mezcla muy grande. Y este hombre, lleno de Dios, celoso de Dios, logra sacar una reforma. Estas personas son tipos para nosotros, para aplicarlo en este tiempo donde Dios está restaurando todas las cosas. Amén. Así que gracias a Dios por Esdras, por Nehemías, por Zorobabel. Entremos ahora al tercer regreso, bajo Nehemías. Entre los años 445 y 444 antes de Cristo, según Nehemías 1 del 1 al 11. Nehemías
Mientras servía como copero del rey de los persas, Artajerjes I, que realmente los años 465 a 424 a.C., según Nehemías 1:11, recibió noticias del estado lamentable en que se hallaba Jerusalén, la ciudad de sus antepasados, y resolvió poner fin a dicha situación. Pidió la dirección de Dios, Nehemías 1:4 al 11, y el permiso del rey, Nehemías 2, del 1 al 4. Así que tuvo la autorización de Dios, duró bastante tiempo, varios meses orando antes de presentarse delante del rey, y luego Dios lo llenó de gracia delante de Artajerjes I para que lo dejase ir a terminar la reconstrucción. Él recibió la noticia del estado deplorable de remanente que había quedado en la cautividad en el mes de Quisleu, que es en nuestro calendario noviembre y diciembre, del año 20 de Artajerjes, eso viene siendo el año 445 a 444. Se presentó delante del rey 4 meses después de haber comenzado a orar al Señor por la condición de su pueblo, en el mes de Nisan, eso viene siendo marzo y abril, o entre marzo y abril del mismo año, según Nehemías 2:1. Después de emprender el largo viaje a Jerusalén y llegar a la ciudad aproximadamente en el 444, aunque ese 445, 444, por lo que ustedes saben del año, muy difícil decirlo, recorrió las murallas bajo las sombras de la noche, a fin de planear el inicio de la reconstrucción. Nehemías 2, 11 a 16. Cuando dije de los años, no es que sea difícil, sino que el calendario antiguo no coincide con el nuestro, y por eso se ponen los 2 años. Enseguida presentó el problema a los habitantes de la ciudad y los invitó a colaborar en la obra, según Nehemías 2, 17 y 18. El pueblo participó gozosamente en tan importante labor. El trabajo del muro se dividió en tal forma que cada familia debía edificar una parte en un tiempo determinado, según Nehemías 3, 1 al 23. A pesar de ser el dirigente supremo de la obra, Nehemías reconstruyó la parte que le correspondió, Nehemías 5:16. Así que no solamente él lo organizó, sino que él hizo su parte también en el muro, su asignación. Los enemigos no tardaron en hacer sentir su oposición, Nehemías 4, 1 al 3. Entre las precauciones que Nehemías tomó contra los adversarios estuvo la organización de un ejército para defensa de los trabajadores, según Nehemías 4:16. Como la oposición fue tan intensa, se dispuso que los trabajadores llevaran en su mano los materiales de construcción y en la otra la espada para la defensa, según Nehemías 4:17. Además, se les instó a permanecer alerta para cualquier ataque sorpresivo, por lo cual dormían vestidos con sus ropas de trabajo. Dice que solamente se quitaban la ropa para bañarse, según Nehemías 4:23. Eran verdaderos soldados. Esto es algo muy digno, mis amados. Eso representa. Hace muchos años, cuando comenzamos en el amanecer, dediqué una serie de mensajes de restauración. Escúchenlos, donde uso las tipologías de la restauración y con aplicaciones para nuestros días. Ahora viene, los enemigos del pueblo judío y de Nehemías, Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe, llamado también Gasmu, usaron todo tipo de engaño y sutileza para detener la obra de la reconstrucción. Trataron de impedir el proyecto mediante burla. Nehemías 4, 1 al 6. Usaron la burla. La conspiración. Nehemías 4, 7 al 23. La extorsión. Nehemías 5, 1, 19. Componenda. Nehemías 6, 1 al 4. Nehemías 6, 1 al 4.
calumnia, Nehemías 6, 5 al 9, y traición, Nehemías 6, 10 al 14. Pero la mano del Señor prevaleció contra ellos. Diga aleluya. O sea, usaron todas esas sutilezas: burla, conspiración, extorsión, componenda, calumnia, traición, pero no pudieron. Prevaleció la mano de Jehová. El muro fue terminado el día 25 del mes de Elul, eso viene siendo entre agosto y septiembre. Esto es el 21, específicamente el 21 de septiembre del 444 o 45. Esa fue la fecha. La terminación en 52 días fue estupenda consumación que fue reconocida como resultado del poder de Dios. Vamos a leer este texto. Ve cómo se le atribuye a Dios la victoria. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y dice: cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por medio, dice, por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Den un aplauso al Señor. Por nuestro Dios. Yo tengo aquí un ingeniero y tengo aquí un arquitecto entre los estudiantes. ¿Se puede construir un muro de una ciudad en 52 días hoy? Solamente haciendo el plano se van más de un año. Y eso es si no están ahí con máquinas modernas y estas cosas que tenemos ahora con pico, pala. E indiscutiblemente la mano de Jehová estuvo allí. Es un récord. Vayan a Jerusalén y vean el muro. Para que ustedes vean lo que queda parte del muro. Para que ustedes vean lo difícil que es hacer eso. Con materiales, buscando aquí, allá. Y un pueblo que no sabía construir. Se ve la dirección de Dios y la sabiduría y el liderazgo que les dio a estos hombres. Punto 7 dice: con la ayuda de Esdras se leyó públicamente el libro de la ley, Nehemías 8, 1 al 18. Se hizo confesión de pecados y se confirmó un pacto prometiendo guardar celosamente la ley del Señor. O sea que el pueblo no solamente se reformó, sino que a través de Esdras se comprometieron a ser fieles a Dios y a través de Nehemías. Nehemías 9, desde el 1:10 al versículo al 10, o sea, de 9:1 al 10:39. La dedicación del muro fue un acontecimiento jubiloso, según Nehemías 12, 27 al 43. Y después de reedificar también algunas casas, Nehemías 7, 4, Nehemías regresó a Babilonia en el año 433, según Nehemías 13, 6. Posteriormente volvió a Jerusalén, donde introdujo muchas reformas sociales y religiosas, según Nehemías 13, 6 y 7. Nehemías debe figurar en la lista de los grandes reformadores sociales. Al darse cuenta de las injusticias cometidas por los explotadores de los pobres, se enojó en gran manera, según Nehemías 5, 6, y reprendió severamente a los ricos. Convocó una asamblea, Nehemías 5, 7, e hizo devolver a sus legítimos dueños las posesiones mal adquiridas, según Nehemías 5, 11 y 12. En todo esto, Nehemías actuó sin violencia, atención, procuró convencer a unos a otros por medio de explicaciones claras y súplicas sinceras, según Nehemías 5, 11. Además, fue un hombre sumamente desinteresado. Renunció al salario que le correspondía como gobernador y jefe. Vamos a leer esto. Nehemías 5:14. Dice: también desde el día
que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos, está hablando de él, en la tierra, desde el año 20 del rey, Artajerjes, hasta el año 32, 12 años. Escuchen, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Oigan esto. Sigan. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos, dice de ellos por el pan y por el vino, más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Sigan conmigo. También en la obra de este muro restauré mi parte. O sea, yo hice mi parte. Y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Así que tenía criados, o sea, siervos, esclavos, que estaban ahí sirviendo a la obra también. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas. También eso era diariamente, un buey, 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en toda abundancia. Tenía dinero el viejito, el hombre, ¿no? Dice el 19, acuérdate de mí para bien, oh Dios, y todo lo que hice por este pueblo. Y de todo lo que hice por este pueblo. Qué tremendo este hombre. Abnegación, entrega. ¿Saben lo que significa un buey y todas esas ovejas? Diariamente, por varios años, todos sus siervos, todo el mundo. Y él tenía el derecho como gobernador a recibir un salario. Y a él era que había que atenderlo y darle comida todos los días con su familia y sus siervos. Él hizo lo contrario. Eso es un ejemplo para los ministros de hoy, que se quieren enriquecer con el pueblo, sacándole la lana a las ovejas. Nadie que se dedica a la restauración puede tener un espíritu contrario al que tenía Nehemías, amados. Vamos a terminar. ¿Cuál era la última parte de este párrafo? En todo esto Nehemías actuó sin violencia y procuró convencer a unos y a otros por medio de explicaciones claras y súplicas sinceras. Nehemías 5:11. Además, fue un hombre sumamente desinteresado. Renunció al salario que le correspondía como gobernador y jefe. Nehemías 5:14. Con frecuencia suspendía sus labores para dedicarse a la oración. Nehemías 1:5-11, 2:4 y 4 y 9. Den un aplauso al Señor. Vamos a extender nuestras manos y vamos a orar a Dios. Padre amado, Dios eterno, gracias. Hemos tenido un día maravilloso, hemos aprendido. Gracias. Permite que todos podamos valorar y estimar esta escuela bíblica. Es una oportunidad única. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, porque los días son malos. A no descuidarnos, a no desanimarnos. Quiero que tú bendigas a los hermanos en este proceso, mi Dios, porque muchos son llamados, pocos escogidos. Hay muchos que comienzan, otros no pueden terminar. Guárdanos de malas noticias, guárdanos, Señor, de obstáculos, impedimentos, circunstancias que nos priven de la oportunidad de venir aquí cada sábado a aprender. Gracias por todo lo que nos enseñaste y nos confirmaste hoy en el conocimiento bíblico. Llévanos ahora bien a nuestros hogares con tu bendición. Guárdanos en perfecta paz. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.